Nuevamente por tu aportación, tus reflexiones y la contestación a nuestras preguntas. Yo, para ser breve, quería concretarme, empezando por lo último que has mencionado, y es preguntarte si definitivamente han desaparecido de Bankia, en el Consejo de Administración de lo que era Caja Madrid, todos los representantes políticos, sindicales, que hasta ahora había. Porque efectivamente unos han sido, la corrupción ha sido generalizada, unos por acción y meter la mano directa en el cajón, y otros sencillamente por dejarlos pasar, dejarlos venir, y que no sabe uno realmente esos representantes, sobre todo la parte social, cómo es posible que hayan estado ahí sin que hayan hecho nada. Y desde luego, y te hilo con la siguiente pregunta: ¿qué podemos hacer nosotros como movimiento social para llegar en la medida de lo posible a forzar la exigencia de responsabilidades a todos estos elementos, bien sean institucionales o privados, que han tenido la tremenda responsabilidad de haber llevado a la bancarrota a todo el sistema financiero español? Porque evidentemente Caja Madrid, tú has mencionado también que tenía unos servicios sociales a destacar, como son el tema concretamente de las bibliotecas y de las escuelas infantiles, que es un sector que ha abandonado tremendamente, sobre todo en los últimos años, concretamente el Partido Popular, a pesar de las exigencias que se han tenido sobre ese colectivo tan necesitario en el país, no solamente desde el punto de vista de asistencia social, sino de educativo, talmente como es el periodo de 0 a 3 años, y que estamos en el riesgo de que el servicio que en este momento prestan, el servicio educativo, no solamente de asistencia social, las cajas, que un día desaparezcan. Y por tanto, ¿qué podemos hacer también como movimiento social para defender estos activos sociales que teníamos y que poco a poco, porque lógicamente el Estado en materia educativa nos está llevando a una bancarrota también social impresionante? Y después quería preguntarte el tema de Deloitte, si conoces si en la Comunidad de Madrid tiene alguna ramificación, porque yo conozco que se han entregado estudios y acciones a Deloitte por parte de la Comunidad de Madrid sobre temas de informes de gestión y demás, y tenía entendido que había cierta relación de amistad o de familiaridad entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y Deloitte. No sé si conoces algo al respecto y me gustaría comentarlo. Gracias. Bueno.